conocidos en Europa, con tanto nivel de detalle y con tanto rigor. ¿Cómo se hace este estudio? Os lo cuento muy rápidamente porque hay muchas veces que nos dicen, por ejemplo, acaba de decir Pachi, que vamos a presentar el martes que viene, es decir, el día 22 de noviembre, vamos a presentar el informe, el día 22 de noviembre del año 2022, vamos a presentar el informe de víctimas del año 2021. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es durante todo el año vamos recopilando a través de lo que sale en prensa y a través de lo que nos notifican los servicios de bomberos las víctimas que se van produciendo. Es decir, que cuando termina el año completo, para hacer, por ejemplo, el del año 2022, el día 2 de enero de 2023 empezaremos a hacer la recopilación de los datos de los que disponemos, empezaremos a contrastarlos con los servicios de bomberos, los que tengamos localizados a través de medios de comunicación, los contrastaremos con los servicios de bomberos y cuando tengamos más o menos lo que pensamos nosotros, que es ya el 90 y muchos o 100% de las víctimas, lo contrastamos con los servicios anatómicos forenses, con los institutos de medicina legal de toda España. Tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia, que luego os contaré para lo que ha servido, que para mí es la herramienta, sinceramente, o el factor más determinante de este estudio, que es el que le da el rigor absoluto y el que nos certifica que la gente que ha muerto en incendio en España la tenemos controlada y computada sin ninguna de dudas. Eso significa que después de contrastar con los servicios, con los forenses y hacer los análisis de situaciones, conclusiones y demás, pues nos plantamos en verano y no os voy a engañar, aquí quien paga es Fundación Mapfre, paga este estudio desde hace muchos años, desde el primer número, y son ellos los que determinan la fecha de presentación, que la suelen vincular siempre a esta época del año porque hace frío. Y como vais a ver ahora, evidentemente, y como todos sabéis, porque aquí no estamos con un público que no sepa de qué va esta historia, evidentemente los meses peores del año de cara a los incendios, sobre todo en el hogar, pues son los meses de invierno, ¿no? Voy a ir muy rápido a partir de ahora, si tenéis cualquier duda me paráis, para no agotar demasiado tiempo. Os he dicho, he dividido esta ponencia en tres partes. Este primer apartado es sobre los datos totales, estamos centrándonos siempre en 2020. Los de 2021 son los que presentamos el martes, pero son una repetición. O sea, desde el año 2010 las pautas principales de este estudio se están repitiendo año por año, como os voy a contar luego al final. En esta primera parte vamos a ver los datos totales, en la segunda parte vamos a ver los datos en vivienda, que para nosotros son los más importantes, entre otras cosas porque vais a ver que siempre todos los años en torno al 70-75% de los muertos totales, ese es un alto porcentaje, en torno a eso, ya os digo, en torno al 70-75% de los muertos son en vivienda, ¿no? Y luego el tercer bloque, que va a ser donde voy a ir un poquito más despacio, sin extenderme demasiado, nos vamos a centrar en la evolución, con una serie de gráficos, con 3 gráficos, en los cuales vamos a ver quién muere, cómo se muere y por qué se muere. Empezamos siempre el estudio contando un poquito pues lo que ha pasado en ese año, ¿no? En este caso, en el año 2020, en el año 2020 pues se registraron, ahí tenéis las cifras, pues 123.000 siniestros, 30.000 fueron en edificaciones, 17.000 en viviendas y 47 más o menos al día fueron incendios en vivienda, no con muertos, ni muchísimo menos, incendios en vivienda. Ahí tenéis la gráfica, en la que veis un poco pues la escala que va haciendo un poco año tras año, ¿no? 2020 tiene una particularidad que todos recordáis, y es que tuvimos el confinamiento. Como podéis ver, en cualquier caso, no hubo una gran diferencia con otros años sin confinamiento. O sea, en 2018 o en 2016, incluso, en 2018 o en 2014, estamos en cifras similares a pesar del confinamiento. ¿Por qué? Porque todos pensábamos que iba a haber menos incendios y sobre todo menos muertos, pero no fue así. ¿Por qué? Porque pensábamos que la gente, al estar en su casa, pues iba a ver antes los incendios, iba a reaccionar antes en caso de peligro, y en absoluto. Las cifras han demostrado que en absoluto, que efectivamente en los meses puros de confinamiento hubo una pequeña bajada de siniestros, pero el número de muertos fue exactamente el mismo al final. La evolución de las cifras en el año 2020, vamos, los datos del año 2020 ya los tenemos aquí. Son 164 muertos en total, que son prácticamente la media de la década, ¿no? Que ya os anticipo que el martes que viene, el día 22, esta media va a saltar por los aires porque nos volvemos a saltar por encima de los 200 muertos en un solo año. Se convierte en 2021 fue uno de los peores años de esta serie histórica del año 2010. Pero vamos, en 2020 estábamos en 164 muertos, cuando la media de esos 10 años era 165, con lo cual, digamos, estamos en una situación normal, ¿no? No llamaba excesivamente la atención. Ahí también tenemos la evolución, que esto sí que es más llamativo. Nosotros empezamos a hacer el estudio en el año 2010. No sé si me oís, si me retiro el micrófono. ¿Me oís bien? En el año 2010 empezamos a hacer el estudio. Digamos que estos son datos ya con
todo el rigor que podemos dar con los servicios de bomberos, en los cuales prácticamente todos vosotros conocéis el sistema que utilizamos y participáis en ello, y los institutos de anatómico forense, de medicina legal. Y los anteriores son estimaciones hechas por el INE que, sinceramente, pues no tienen un rigor demasiado fiable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando, estas cifras también son muy parejos con nuestros países de nuestro entorno, nuestras bajadas. Pues a finales del siglo pasado estábamos por encima de los 300 muertos, muy por encima de los 200. Ahora la media la teníamos hasta este año en 165, pero ya os digo que en 2021 nos vamos a ir aquí otra vez. Pero bueno, eso ya a partir del martes, eso se va a publicar en todo el medio de comunicación, lo colgaremos como todos los años en nuestra página web, lo publicaremos en la revista, con lo cual tendréis toda la información y tendréis a vuestra disposición el estudio a partir del martes. Lo que os comentaba antes, el 60% de los fallecidos totales, o sea, 99 víctimas en total, se producen en los meses de enero a marzo y de octubre a diciembre. Es decir, que año tras año vamos comprobando que los meses fríos son los que muere más gente, aunque hay excepciones, como por ejemplo este mes de junio, que voy a ser sincero, no sé por qué, pero hubo 19 muertos, cuando no es normal. Lo normal, como veis, son enero y diciembre, que es una pauta que se repite desde el año 2010. ¿Cuándo se producen más muertos? Aquí no me voy a parar en el texto, sino en el gráfico, en las horas nocturnas, sobre todo en la franja de 4 a 8 de la mañana. Sigo diciendo que vais a ver cómo las cifras no varían mucho, pero sí son más significativas en la vivienda. La causa probable es la intoxicación, como veis, estos están certificados por los forenses. En este caso, en 2020, el 57% de las víctimas mortales fueron por intoxicación, y en vivienda vais a ver el cambio que da. Y aquí lo tenemos en un gráfico, tanto por sexo, 57% de nuevo, como los horarios. Si os fijáis, en las horas nocturnas mueren 72 personas, en las horas diurnas mueren 88 en el año 2002. Sigo diciendo, son totales. Luego en vivienda veremos cómo varía. Y bueno, como último dato ya de los totales, es que en el año 2020 fue Cataluña la región con más muertos, Andalucía fueron los segundos, Valencia los terceros. Y hay un dato curioso, y es que desde el año 2010, salvo un ejercicio, todos los años Cataluña, Andalucía y Valencia siempre ocupan los 3 primeros lugares. Siempre. A veces varía, Cataluña se pone primero y Andalucía segundo. En el año 2019 y en el año 2021 Andalucía fue primero y Cataluña fue segundo. En el año 2018 Andalucía fue primero, Valencia segundo, pero siempre son las 3 comunidades autónomas, tienen una explicación también, son de las más pobladas y las más extensas, ¿no? Con lo cual también es lógico que la combinación de población y superficie, pues de estas cifras. Aquí tienes el gráfico, y aquí pasamos ya a las víctimas en viviendas. Como os comentaba antes, el 73%, en este caso ha habido años que ha llegado al 78%, el 73% de las víctimas del año 2020 fueron en viviendas, es decir, de las 164 que comentábamos antes, pues resulta que 119 murieron en su casa, ¿no? Ese es el dato con el que trabajamos normalmente nosotros en todas nuestras campañas de prevención, que vosotros también conocéis, y no todos vosotros, la práctica mayoría, como es la Semana de la Prevención, por ejemplo, en la cual lo que hacemos mucho hincapié es en la formación, sobre todo con los chavales en los colegios, para que lleguen a casa y les cuenten a los padres que por qué no tienen un extintor, o cómo se maneja, o por qué dejamos la luz encendida por la noche, o que no hay que poner velas cerca del árbol de Navidad en esta época, ¿no? que se viene ahora ya, que viene ya cerca. Y lo que llevamos muchos años, incluso negociando, bueno, no negociando, no es la palabra adecuada, intentando convencer al Ministerio de que lo que tiene que hacer es empezar a legislar con el tema de los detectores, porque ahora vais a ver, y vamos a pasos siguientes, esto es por meses, veíamos de nuevo antes, ya os digo que en 2020 hubo la excepción de junio, pero de nuevo en vivienda pues son los de invierno. En la franja horaria, la de máxima mortalidad en el año 2020 es lo que os comentaba antes. De 4 a 8 de la madrugada murió prácticamente la cuarta parte de las víctimas de incendio en España. Y además, que lo vamos a ver a continuación, de ese grupo, el 70 y tantos %, que lo vamos a ver enseguida, fue por intoxicación. Y por eso una de las campañas principales que hacemos, que es lo que comentaba antes, que llevamos, no sé, Víctor, que está por aquí, el vicepresidente de APTV, creo que fue en 2018, tuvimos una reunión bastante larga y dura, pero sin resultados, con el Ministerio para que legislen. En Francia es obligatorio tener un detector en tu vivienda, en Gran Bretaña es obligatorio tener un detector en tu vivienda, en Estados Unidos, en Alemania, y sin embargo en España pues no lo consideran necesario, y ahí seguimos con la batalla.
Un dato curioso, que seguramente lo habéis visto alguna vez, es que todos sabéis que el mayor número de incendios se producen en las cocinas, pero sin embargo, el mayor número de incendios con resultado de muerte se producen en el salón. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando. La vela que se queda encendida, el cargador, ahora los patinetes, los móviles, las tablets, la persona que está viendo la tele fumando se queda dormida, se le cae el cigarro y se le prende, las chimeneas que suelen estar en los salones. Y es un dato que llama mucho la atención, ya os digo, porque mucha gente lo asocia siempre con las cocinas y no es en absoluto así. Y lo que comentábamos antes, el 65,5% de los muertos en el año 2020 en viviendas, es decir, 2 de cada 3 muertos en vivienda, fue por intoxicación. Y por eso es por lo que nosotros estamos peleando desde hace años porque sea obligatorio el detector, al menos en las viviendas de nueva construcción y en las rehabilitadas, y no se puede poner en todos sitios, pero por lo menos empezar por algo. Pero bueno, de momento no hemos conseguido nada. El origen en el año 2020, la causa principal fueron los incidentes eléctricos. Igual que comentaba antes lo de las comunidades autónomas, siempre hay 2 causas que se van alternando, ¿no? Que son los problemas eléctricos y los productores de calor. En el año 2020 fueron los incidentes eléctricos, en el año 2021, en el año 2019 fueron los productores de calor. Sobre todo, pues, os voy a contar que no sepáis, braseros, catalíticas, estufas, la típica persona que pone en el radiador la ropa a secar, todas estas cosas que al final son productores de calor, las chimeneas. Y aquí en comunidades autónomas se da un poco la vuelta, comentaba antes, la comunidad autónoma que más muertos en vivienda tiene es Andalucía, la segunda es Cataluña y la tercera es Valencia. Como siempre se repite ese patrón. Y ahora vamos a lo que yo creo que aunque voy a ir bastante rápido, porque ya me está mirando Pachi como a la cara, dice que me quedan 3 minutos, a la evolución de las víctimas en incendio en España del año 2010 al año 2020. Pues le he titulado ¿Cuándo muere la gente en un incendio? Pues en las horas nocturnas. Si vemos este gráfico, hay algunos años que es en las horas diurnas cuando se producen las muertes, pero si os fijáis la principal, el 55, 55, 52, 57, 56, aquí están prácticamente parejos, aquí se separan un poquito más y aquí hay mucha diferencia. La verdad es que no me acuerdo por qué. Ay, aquí me quedo en 2019, perdón. Bueno, me he equivocado al poner, pero vamos, en 2020 también vuelve a ser en vivienda vuelve a ser superior los horarios nocturnos. ¿Cuál es el problema de la noche? Que estamos dormidos. Entonces, si hay un incendio, ni olemos, ni oímos, ni sentimos, con lo cual, una de dos, o tenemos un detector que salte y que nos despierte, o un vecino pasa y ve las llamas desde la calle, o alguien que está despierto viendo la tele huele a humo y avisa, o no lo contamos. Y lo triste es lo que veis aquí, que más de la mitad, la mayoría de los años de los muertos en vivienda, son de noche y no se toma ninguna medida. ¿Qué gente muere más en los incendios? Eso es un tema que he pasado antes muy rápido. Hombre, miento, no lo he pasado rápido. Como ya me recortó Pachi, ya lo quité y lo quería concentrar aquí. Es otro de los problemas que se detecta desde el año 2010, es que la mayoría de la gente que muere, más de la mitad de la gente que muere todos los años en incendio, son mayores de 65 años. Es decir, personas mayores que en muchos casos, y bueno, si tuviese más tiempo podríamos ver algunos de los gráficos, que a medida que va subiendo la edad, pues evidentemente va subiendo la siniestralidad. ¿Por qué? Por la falta de facultades, gente que ya empieza a tener problemas de movilidad, problemas de audición, problemas de visión, pero en cualquier caso, los mayores de 65 años siempre son el grupo, siempre, que más víctimas tiene, y en algunos casos, incluso más de la mitad de los muertos en vivienda son personas mayores de 65 años, de los cuales aproximadamente la mitad, es otro dato que os digo, en torno a entre el 40 y muchos, 55%, son personas que viven solas, o sea, personas mayores que viven solas y que en muchas ocasiones pues tienen eso, o bien problemas de movilidad, de audición, con lo cual, pues, si no tienen algún elemento que les avise, o algún elemento que avise en algún sitio, pues difícilmente van a poder escaparse. ¿Y por qué se muere la gente en los incendios? Esto es un dato que a vosotros nos va a llamar la atención, porque vosotros conocéis esto perfectamente, pero que llama muchísimo la atención fuera. Cuando yo participo en una rueda de prensa o alguna ponencia en ámbitos que no son los bomberos, que no son los profesionales de las emergencias, llama mucho la atención este dato, y es que, como veis aquí, todos los años, salvo este que se junta un poquito más, aquí estamos hablando del 60% de las víctimas en vivienda son por intoxicación. La gente de la calle, cuando hablas de un incendio, yo lo digo porque me ha pasado ya en muchos sitios de decir, en un incendio, pobrecillos, la gente se quema. Para nada, la gente muere intoxicada. ¿Por qué? Porque están de noche, dormidos, o no tienen las pautas. No sé si habréis visto todos los 2 niños que murieron hace un mes en Alcorcón.
que murieron porque la madre, en un ataque de pánico, al desatarse el fuego en el local comercial de abajo, ellos vivían en un segundo piso, salió a la escalera. Y ahí encontraron a los tres, a los 2 niños muertos, y a la madre pues a punto que se ha salvado, pero ya veremos cómo queda. El desconocimiento, la falta de preparación, la falta de información y la falta de medidas legislativas pues arrojan que resulta que toda esta gente, con una formación adecuada, con una información adecuada, que los medios de comunicación se preocupasen un poquito de dar un poquito de formación en vez de salir con los grandes titulares cuando hay muchos muertos y demás, y sobre todo con el tema del detector de humos, pues a lo mejor toda esta gente haber tenido la oportunidad de salvarse. No decimos que se hubiesen salvado todos, ni muchísimo menos, pero haber tenido la oportunidad de salvarse. Aquí veis un salto muy curioso, que diréis que por qué es, que si es que ha habido algún tipo... No, no ha habido ningún tipo de cambio en la pauta, ni en los comportamientos de la gente, ni del fuego. Es que aquí firmamos el convenio con el Ministerio de Justicia para que todos los forenses de España nos diesen los datos de las autopsias. Entonces, antes trabajábamos entre lo que se podía averiguar, lo que se suponía y lo que no podíamos comprobar, y resulta que salían más muertos por incendio. En el momento que nos dan las autopsias los forenses, pues damos estos resultados. Y nada más, no sé si os he aburrido mucho, he cumplido, ¿no?, más o menos el tiempo. Si tenéis cualquier pregunta. Yo reporto un beneficio importante porque sabéis que de las primas de los seguros de incendio que paga la industria en cuestión, el 5% de esa prima de incendio revierte directamente en el servicio de bomberos a través de la UNESPA, y como es una partida finalista, pues solo se puede invertir para medios propios de los servicios de extinción de incendios y salvamentos. Bueno, empiezo con la presentación y voy a ir rápido porque nos hemos comido mucho tiempo. Esto es un incendio que se produjo en el Grande del Rey en el 2017, que no sé si va a cargar ahora, como ha cargado antes. Sí. Carlos colabora con nosotros, gracias. Tienes que maximizarlo un poco si puedes. Bueno, ahí llega una dotación de bomberos, una empresa de reciclaje de residuos químicos. Como voy a hablar un poco de la seguridad de las intervenciones y todo lo que nos podemos encontrar en los incendios industriales, pues bueno, ahora vais a ver. Verifica que eres tú. Bien, eso es la primera dotación que llega. Y antes de entrevistarse con los propios trabajadores de la empresa, cosa que hay que hacer, les pasa esto. Tienen una explosión. La consecuencia, creo recordar, fue de un sobrecalentamiento de un destilador que tenían ahí para separar los líquidos. Y bueno, pues a partir de ahí, fijaros un poco lo que ocurre. Bueno, la bomba quedó muy afectada, como podéis ver. En fin, pásame, Carlos, para ir adelantando tiempo. A la siguiente slide, por favor. Bueno, intervención en incendios industriales. ¿Qué tipo de riesgos nos podemos encontrar? Pues de todo tipo. Carlos nos ha hablado de una intervención en una planta de biodiesel. Yo tuve una intervención también muy similar, donde el copete salió disparado 250 metros, un día de Reyes. También cuando llegamos, uno de los depósitos estaba al rojo vivo. Afortunadamente, bueno, no hubo un efecto dominó y no hubo mayores, pero bueno, fijaros, gran variedad de riesgos que nos podemos encontrar en incendios industriales, como explosiones, que acabamos de ver, riesgo de derrumbe, almacenamiento de productos químicos, botella de gases, caída de distinto nivel, colapso de estructuras, problemas de emplazamiento de vehículos, toxicidad de humos, problema con el amianto, también se da mucho, sobre todo en industrias que son un poco más antiguas, necesidad de evacuaciones, que nosotros hacemos muchas, y confinamientos, que por cierto hace 3 años me denunciaron
por un confinamiento en un pueblo que eran las fiestas patronales y tuve que determinar un confinamiento por una intervención que luego pondré al final y me denunció una asociación de vecinos por el confinamiento, luego al final se quedó en nada, obviamente, pero nos denunciaron. Y eso es una responsabilidad que nosotros, los jefes de bomberos, también tenemos que asumir en un momento dado. Vamos, es parte de nuestro trabajo. Bien, diferentes tipos de riesgos que nos encontramos en las intervenciones industriales. Vamos a poner este vídeo también. Es un incendio que estuve en el mes de mayo, desde un matadero ardió. Este sí lo vamos a ver completamente un poco para que veáis un montón de cosas. Ahora lo comentamos. Aquí ardieron dos depósitos de amoníaco, uno de 5.000 litros y otro de 1.500, creo recordar aproximadamente, por lo que hubo que ordenar la evacuación de unas 6 calles que estaban junto al polígono industrial. Mirad ahí esa imagen que no dice nada, pero es un problema de accesibilidad de vehículos y de emplazamiento de vehículos y de abastecimiento de agua que tenemos que tener en los incendios industriales, y que cuando llegamos allí y realizamos las primeras acciones, las reacciones inmediatas, tenemos que tener en cuenta. Es importante ese reconocimiento en cubo. Desde aquí veíamos solamente eso, desde el puesto de mando, pero en la parte de atrás había animales que sacamos afortunadamente, pero bueno, era un matadero, lo sacamos vivo, pero bueno, dirían ahora. Ese es el puesto de mando, ese que está hablando con la Guardia Civil soy yo, además. Establecimos el puesto de mando en un sitio elevado, desde que teníamos una visión lo más completamente, esa era la visión que teníamos del incendio. Esto fue en mayo, ya digo, ahí ardieron 2 depósitos de amoníaco. En la parte de atrás había también un colegio que tuvimos que evacuar. Tuvimos la suerte de que la dirección del viento era la que habéis visto. Había animales que obviamente pues estaban en el matadero, pero que hubo que sacarlos de allí, gestionar un vehículo para que se ocuparan de ellos y trasladarlos. Bien, seguimos. Seguimos, fijaros, desde el punto de vista de las especialidades preventivas, pues lo he agrupado en 4 de ellas. Tenemos los siguientes tipos de riesgos. Desde el punto de vista de la higiene industrial, tenemos exposición a productos de la combustión, obviamente el humo, ácidos, lo que se esté quemando. Tenemos riesgos respiratorios no asociados a la combustión, como por ejemplo es el caso de los amiantos. Importante tenerlo en cuenta cuando actuemos con amianto. Exposición al ruido, vibraciones. Desde el punto de vista de la ergonomía tenemos sobreesfuerzos. De la psicosociología tenemos la fatiga, estrés, ansiedad, y luego la obligación de trabajo, que engloba, pues bueno, caídas al mismo nivel. He puesto ahí eso de elemento como mangueras porque cuando estaba haciendo la presentación me acordé que en la última guardia de un compañero mío, Mariano, que ya se ha jubilado, buena persona, en su última guardia se tropezó con una manguera, se rompió el codo y tuvo que prolongar su jubilación pues prácticamente un año. Tuvieron que operar, para que no se pudo arreglar. Importante tener en cuenta el tema de las caídas, de los tropiezos, sobre todo cuando llevan muchas horas en la intervención, que es cuando estamos cansados, es cuando estamos más fatigados. Golpes, atrapamientos, todas estas cosas. Bien, bueno, esta foto la iba a comentar, pero como no tenemos tiempo, la pasamos. Son diferentes incendios industriales, donde llegamos como gasolineras, viviendas, etcétera, etcétera. Fijaos, cuestiones importantes que tenemos que tener para nuestra seguridad en los incendios industriales. El primero, cuando llegamos allí, el emplazamiento de los vehículos. Los vehículos se deben de ubicar siempre en una zona que nosotros llamamos zona templada dentro de lo que es la zonificación de los incendios. Sabéis perfectamente que tenemos una zona caliente, una zona templada y una zona fría, como queréis denominarlo. Los vehículos de bomberos se ubican siempre en esa zona templada, protegido de los posibles efectos del siniestro como derrumbes. A mí particularmente nunca se me ha derrumbado una fachada y se me han derrumbado muchas encima de ningún vehículo, porque lo tenemos muy en cuenta, y al final una evolución dinámica desfavorable de un siniestro casi al 100% va a dar lugar a que la fachada, los pletos se derrumben por los esfuerzos a los que están sometidos dependiendo del tipo de estructura del que está hecha la nave. Es necesario, decía también, tener en cuenta la accesibilidad para el resto de vehículos que se incorporan a la emergencia. Esta es una fotografía del matadero, donde teníamos un hidrante un poquito más arriba y el acceso único era este. Por tanto, no se puede obstaculizar el paso de los vehículos de bomberos, y hemos de tenerlo en cuenta cuando hagamos el emplazamiento. En este caso el PMA lo establecimos aquí, en una zona desde la que teníamos una visión lo más amplia posible del siniestro, a favor del viento, y estábamos en una zona relativamente elevada y en un acceso principal donde todo el mundo nos podía localizar. Bien,
Los anchos y las capacidades, por tanto, del vial son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Muchos de los que estáis aquí tenéis vehículos en altura y yo me pregunto, yo sí lo sé, pero yo me pregunto si vosotros sabéis la fuerza de punzamiento que ejerce cada apoyo de la escala en el suelo. Esos son datos que tenemos que conocer. En mi caso son unos 7.800 kilos por apoyo. Esos datos tenemos que conocerlos aproximadamente para ver dónde ubicamos nuestros vehículos en altura, encima de alcantarilla, tal. Considerar los puntos de captación de agua para establecer pues, la maniobra más adecuada. Nosotros trabajamos ya con bombas en serie para sumar, no suma en puridad las presiones, pero es algo así. Nuestras bombas, cuando hablamos de un incendio de estos, que estamos una semana trabajando para no tenerlas revolucionadas a 20 bares durante 40 horas, las ponemos de esta manera en serie, colocamos una bomba al lado del hidrante y prácticamente a ralentí nos está sumando las presiones. Es una buena maniobra, pero hay que practicarla y hay que realizarla y hay que conocer algo tan sencillo como es lo de los hidrantes, ¿eh? Bien, una reubicación del mío podría ralentizar intervención. Estas son unas imágenes que cogí, Pachi, de aquí, muy ilustrativas para que veáis dónde se deben ubicar los vehículos de bomberos, siempre en las esquinas, en las zonas seguras, y dejando las fachadas laterales o principales libres, una zona de derrumbe y una zona de cascotes, al menos pues 1,5 veces de la altura de la nave. Es decir, que si la nave tiene 10 metros de altura, pues tenemos que dejar una zona libre aproximadamente de 15 metros, ¿eh? 1,5 veces o 2. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Mira, pues voy a poner este vídeo así, a ver si podemos poner este vídeo. Esto me redirige, eso sí, a mi Twitter. Por cierto, para que veáis una ubicación muy buena, pero no se está viendo ahí, ¿no? ¿Por qué no se está viendo ahí? Carlos, ¿sabes? ¿Habrá que? No. Bien, es para que veáis ahí donde se ubican las escalas perfectamente, de la forma que os he dicho yo, en los esquinazos, que se aprecia, es muy visual. Ahí lo tenéis, bájame eso. Ahí, fijaros. Aquí donde están las escalas, échalo para atrás, si es tan amable. Ahí, empieza solo, mirad dónde están las escalas ubicadas, una escala ubicada aquí, otra escala ubicada allá, siempre los esquinazos con el riesgo de que estos petos caigan hacia acá, y otra escala ubicada ahí. Esa es la ubicación perfecta para los incendios industriales y para los vehículos. Es un vídeo que cogí en internet de Estados Unidos, no sé exactamente de dónde, pero ilustra muy bien dónde tenemos que colocar nuestros vehículos en altura, ¿vale? Abre este abajo y le doy un poquito. Este. Perdonad, ¿eh? No, porque lo agarro de sí. Este es un derramamiento de una fachada. A mí, en este caso, esto lo grabé yo. Esto es una fachada que se derrumba. Carlos, lo vemos. Ahí tenéis. Perfecto. Fijaros, esto lo estoy grabando yo, la fachada estamos ya viendo que se va a derrumbar y fijaos, la distancia que hay que dejar más los cascotes que vais a ver aquí ahora. ¿Lo veis? Es muy visual. Por eso es importante guardar esa distancia de seguridad, que es la altura de la fachada y luego unos 5 metros aproximadamente, si son 10, por el tema de los cascotes que nos va a afectar. Bien, seguimos. Bien, más cosas a tener en cuenta en el emplazamiento de vehículo. Yo me entretengo. Aquí, no sé si lo apreciáis, pero tenemos una línea de alta tensión. Importante cuando vayamos a emplazar los vehículos, sobre todo durante la noche, que no lo vemos y en un momento dado estamos elevando la escala y podemos tener un problema. Fijaros, aquí son las mismas imágenes de ese incendio durante la noche. Tenemos aquí un poste de alta tensión, las líneas pasaban por aquí, pero cuando llegas tú y emplazas los vehículos, a no ser que te fijes
en este poste, y ya te digo yo que el conductor, en mi caso el grupo 3 que se llama, ni el mando, se van a fijar prácticamente porque van a otra cosa, entonces tiene que haber alguien que supervise y que efectivamente tenga en cuenta este riesgo, que es un riesgo muy importante, el de las líneas de alta tensión que pasan por las zonas industriales, ¿vale? Y esto se da, fijaros, este es otro incendio, se da de una manera muy común, claro, si tú vienes aquí y emplazas un vehículo en altura durante la noche, pues te tienes que fijar bien porque los cables no están iluminados y el apoyo puede que esté retirado y que no lo veas en un momento dado, ¿eh? Esto es una cuestión a tener en cuenta durante las noches. Con respecto a la tensión de la instalación, pues tenemos que guardar una distancia para trabajar. No me entretengo en ella con respecto al Real Decreto, que es ese que tenéis ahí que podéis consultar. ¿De dónde viene todo esto? De la legislación. Esto está totalmente regulado, ¿vale? Que es lo que decía Carlos, todo tiene que estar regulado. No es que yo quiera mantener 3 metros de distancia o 5 u 8 que me pregunta el bombero. ¿Por qué? Hombre, pues por sentido común y porque hay un Real Decreto que te lo regula. Corte de suministros, pues también, directamente, quitando los fusibles, o si se trata, de un tendido con un poste, pues esta información, la del número de la placa del poste en cuestión, se la tenemos que facilitar a la compañía suministradora de la zona. Es importante tener en cuenta estas cuestiones. En cuanto a los cortafuegos, lo decía al principio de la introducción, fijaos, esto es un cortafuegos totalmente lleno de materiales, esto es otro cortafuegos totalmente tapado, esto es otro cortafuegos totalmente tapado, entonces nosotros cuando llegamos a la intervención, y no es que por aquí vayamos a meter nuestros vehículos, pero sí que vamos a meter líneas para evitar esa propagación de una nave afectada a la otra a la que no lo está, pues nos encontramos que, a ver si carga este vídeo aquí perfectamente, nos encontramos que de manera previa a comenzar los trabajos de extinción, fijaros, tenemos que estar abriendo el cortafuegos y tenemos que estar perdiendo un tiempo importante pues para poder acceder y evitar estas propagaciones que se dan con mucha frecuencia, ¿vale? Cuestiones a tener en cuenta. Abastecimiento de agua. Nos hablaba antes Carlos un poco y no voy a entretenerme en cuanto a la aplicación de agua que necesitamos para los incendios industriales y que esto se encuentra regulado en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, que os adelanto ya que hay pendiente de que se publique la nueva versión. Hay un borrador donde APCD, por cierto, ha participado de manera activa a través de uno de sus socios. Tuvimos una webinar hace unos días precisamente para tratar esto. Y como datos curiosos, os cuento que en el nuevo reglamento, en el apartado de hidrantes, se va a tener en cuenta 2 tipos de hidrantes. Uno, que va a ser el que abastezca el camión, y otro, que va a ser el que se utilice, entre comillas, digo que se utiliza porque los que conocemos un poco esto, el que se utilice para realizar una extinción directa desde el hidrante al incendio. Y eso lo recoge el nuevo reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. ¿Vale? Bueno, en cuanto al abastecimiento, pues evidentemente nosotros llevamos unos caudalímetros. Nosotros en Folabrac, es decir, en la cuestión preventiva, de prevención operativa, sí que hacemos muchos esfuerzos y en los polígonos industriales trabajamos mucho. Y lo que hacemos es que vamos con unos manómetros para comprobar y unos caudalímetros para comprobar tanto la presión como el caudal que tienen los diferentes hidrantes en cuestión para luego saber la cantidad de agua que podemos aplicar en un momento dado. Esto es importante tenerlo en cuenta. A ver, bueno, lo que se hablaba un poco de los litros por minuto, no me entretengo. Mirad, una práctica que nosotros realizamos también aquí, aparte de la comprobación de los hidrantes, es su señalización mediante esta simbología. Y esto, que yo lo he metido como enmienda en el nuevo reglamento para que todo el mundo en España lo señalice así o de la forma que sea, tiene grandes ventajas. La primera es que desde Google Maps, con una vista aérea, nosotros tenemos también geolocalizados, pero aquí con Google Maps, desde una vista aérea, puedes saber que el hidrante está ahí. Y aparte de la señal obligatoria que marca el reglamento no el industrial, sino de instalaciones de protección contra incendios, las plaquitas que se ponen en fachadas, en nuestro caso en los polígonos industriales, esas placas siempre quedan ocultas. ¿Por qué? Pues por en este caso es un vehículo pequeño, pero si hay un camión aquí delante, apaga y vámonos. No lo ves, y menos de noche con las prisas corriendo. Entonces nosotros hemos optado por señalizarlos tanto en los polígonos industriales como en la ciudad. En la ciudad para un incendio de una vivienda, el aporte de agua que necesitas, con lo que llevas a los camiones lo vas a pagar perfectamente, pero los establecimientos industriales sí que necesitan un aporte de agua importante y nosotros hemos optado por hacer estas revisiones y esta señalización y ese mantenimiento continuo y periódico para tener garantizado pues un aporte de agua importante. Es una cosa sencilla, pero que no sé si mucha gente lo hace. Al final nos centramos en grandes cosas y dejamos lo básico un poco de la mano de Dios. Si tenemos un abastecimiento de agua ininterrumpido,
Es súper importante, ¿vale? Bien, la zonificación de la que os hablaba antes, no me entretengo. Bueno, ahí tengo un par de vídeos que no le vamos a poner, que tenemos problemas de la zonificación. No quiero entretenerme, es importante zonificar para evitar cosas como estas. Esto es una zona, la zona caliente. En la zona templada tiene que haber gente, bomberos, perfectamente uniformados, porque ante una evolución desfavorable del siniestro en cuestión, pues podemos tener algún tipo de problema, como en este caso. Fijaros, aquí tenemos gente que no está uniformada, que está ahí sin casco, que está mirando la intervención y que luego nos encontramos con cuestiones de esta índole, ¿vale? Y eso, el mando de la intervención tiene que ser responsable, el mando máximo de la intervención tiene que ser responsable también de supervisar un poco la zonificación que se lleva a cabo y de estar, pues, supervisándola constantemente. Bien. Venga, seguimos. Evitar también la propagación exterior, fundamental. Los incendios industriales se caracterizan generalmente por una elevada carga de fuego, sobre todo en determinadas épocas del año, y nosotros allí en los polígonos tenemos de todo tipo. Tenemos almacenamientos, tenemos fabricación, hay estudios de televisión, hay venta de barcos, hay venta de vehículos, hay de todo. Allí tenemos absolutamente de todo. Y entonces, bueno, pues, como os decía, dependiendo de la carga de fuego, pues vamos a tener un riesgo de propagación importante, y una de las primeras acciones que tenemos que tener en cuenta de las reacciones inmediatas, siempre y cuando sepamos que ya ha evacuado todo el mundo de la industria, pues es evitar hacer un ataque directo si tenemos los medios necesarios y contamos con el agua necesario por ese abastecimiento que os decía interrumpido, o tenemos que realizar un ataque defensivo, evitando la propagación a las naves que se encuentran aledañas a la afectada. Bien, mirad, esto es un incendio de una industria Birsa, de una industria de producción, producción, fabricación, almacenamiento y distribución de productos químicos, similar a la tuya de biodiesel, con tanques de etanol, de etileno, de sileno, de disolventes, de nafta, que es la gasolina. Todo eso estaba ahí metido. ¿Pero dónde? Mirad. Esto es lo que veo yo cuando llego. Estaba en Madrid, además, en una reunión, y establecí el puesto de mando, y yo veo esto aquí. Entonces, ya había dotaciones trabajando, intento reunirme con los responsables de la empresa, y me dice la Policía Nacional, que es el responsable químico de la empresa, que se había ido a no sé dónde y que no quería venir por el riesgo de explosión. No, yo desde ahí no era capaz. Yo estaba viendo ahí una empresa y no me hacía la idea de lo que podía haber en la parte posterior. De ahí la importancia de ese reconocimiento en cubo. O sea, yo cuando llego a la intervención tengo que intentar darme una vuelta, y si no es posible utilizar alguna herramienta como Google Maps, simplemente para, mediante una vista aérea, intentar ver lo que hay alrededor, tanto en la propia nave afectada como todo lo que hay alrededor de ella. Porque fijaos, mirad, esto es lo que había en la parte posterior de la nave. Esto es lo que había en la parte posterior de la nave, que yo desde la parte de delante no veía nada y no era capaz de hablar con nadie. Pues todo esto son depósitos de etileno, de metanol, que es un alcohol, todo lo que acabe en ol son alcoholes, acordaros. Dentro de un cubeto, pues con capacidades de 30.000 litros. Ahí no teníamos un riesgo de que ardiera. El riesgo que teníamos ahí era el de derrumbe de estas planchas prefabricadas. Claro, si esto se hubiera derrumbado sobre uno de los depósitos, sí que hubiéramos tenido un problema importante. Esto tuvimos que apuntalarlo. ¿Cómo apuntalamos esto? Fijaros, estamos hablando de 12 metros, 9-12 metros. ¿Cómo apuntalamos? Yo no tengo puntales, no se me ocurría ninguna idea para apuntalar eso con madera en un incendio industrial. ¿Sabéis lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que requisar, que el Sistema Nacional de Protección Civil nos lo permite, está recogido por este tipo de historias, requisar unas máquinas excavadoras y con los cazos de la máquina excavadora elevarlos y apoyarlos en la estructura para evitar el derrumbe. Tuve yo a los dueños de las máquinas como 2 meses dándome la tarola, porque las máquinas estaban ahí paradas, estabilizando
las paredes hasta que se logró definitivamente sacar todo el contenido de los depósitos y hacer el trasvase correspondiente, que además eran depósitos muy antiguos, no contaba con el sistema de trasvase necesarios. Bueno, cosas que no pasan. Hubo que estabilizarlo con unas máquinas. Que no se os olvide que en un momento dado, como medida de fortuna, lo podemos hacer y lo hicimos. ¿Vale? Claro. Fijaros el problema tan importante de estabilizar esto. Por aquí están las tuberías, se cogían los elementos necesarios para dentro de la nave principal llevar a cabo los procesos de producción ya de los diferentes disolventes que se hacían. Había GRGs también, de litros de capacidad, un montón, etcétera. Aquí hubo que realizar una evacuación de 800 metros de distancia y nos pasó que tuvimos que denunciar también al dueño de un bar que había como a 250 metros porque no quería evacuar. Me llamó la Policía Nacional cuando dimos la orden de evacuación desde el puesto de mando que no quería evacuar, se lo tuvieron que llevar retenido. Luego fuimos a juicio. Hubo una especie de faltas por desobediencia de la autoridad. ¿Vale? Mirad, evitar la propagación. Fijaos aquí, lo he puesto desde el momento en cuestión. ¿Veis lo que estamos haciendo aquí? Es una maniobra también que se realiza siempre cuando llegamos a la nave. Intentamos localizar por el padrón a los propietarios de las naves contiguas, pero si no es posible, y como no sabemos cómo está evolucionando el incendio, pues realizamos aperturas y accedemos a las naves que se encuentran en los alrededores. ¿Vale? Siempre justificado. Pues claro, los seguros luego nos apretan, vamos a juicio. ¿Vale? Mirad, esto es lo que se encontraba dentro de la empresa de disolventes. Fijaros cómo están abombados los depósitos. ¿Esto por qué? Porque se produce un exceso de presión. Los depósitos son exactamente así, igual que las cisternas. ¿Para qué? Para acomodar el exceso de presión. Pero algunos de ellos reventaron y salieron volando por los aires. Que es lo que decías tú, Carlos, al principio. No, aquí mantiene una distancia de seguridad, pero inicialmente tenemos que estar ahí para poner nuestros monitores y para ver lo que está pasando. Mira. Y ya voy terminando, Pachi. Sí, ya voy terminando. Fijaros. Esto es un vídeo que tomé ya días pasados un poco para hacernos una idea de lo que se había quemado dentro, porque había una carga de fuego también tremenda y bueno, pues estábamos escuchando ahí petardazos, como veis la fachada, la cubierta colapsó, etc. Más cosas, mirad. En otro tipo de intervenciones, ahí tenemos de todo. Tuvimos, aquí fue donde me denunciaron, tuvimos en una empresa, no me acuerdo de los kilos que había, un fuego de magnesio y de aluminio. Aquí hubo que ordenar un confinamiento de 3 ciudades y fijaos. La reacción del aluminio o del magnesio con el agua. Lo que pasa, fijaos. Esto fue un 2 de septiembre, quiero recordar. Fijaos. Magnesio y aluminio. Claro, ¿esto cómo lo apagas? ¿Cómo apagas eso? Si nuestra principal arma contra el fuego es el agua, pero con magnesio y aluminio no puedes echar agua, porque si echas agua pasa lo que vais a ver ahora. Y que nosotros ya llevamos aquí tantos días que ya practicábamos un poco pues, para ver ese fenómeno, esa reacción química. Sabéis que la molécula del agua se disocia en dos, en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno es componente y el hidrógeno pues es inflamable. ¿Vale? Y aporta... Fijaos lo que teníamos ahí. Al final, se optó porque la empresa no tenía que tener una sal. Mirad, fijaos, cuando la máquina se paraba, porque al final ahí lo que optamos es trabajar por eliminación, separando el combustible, pero queda sumamente complicado. Fijaos la que se llevaba. Al final, bueno, optamos por separar y traer una especie de sal especial para ese tipo de fuegos, que por cierto la empresa no tenía, Carlos. Y desde disciplina urbanística se le sancionó porque tenía la obligación de tener no sé cuántos kilos de sal para ello, que es una cosa que tú decías antes. Una empresa determinada tiene que tener los medios necesarios para enfrentarse a los riesgos que tiene. ¿Vale? Bueno. Y nada más. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta...